tú ahora todos los coches tienen 2 zonas de clima. Eso, tío, que son 2 metros cúbicos de... En cambio, en tu casa dices, o en las casas le dices, no, vamos a zonificar cada habitación con su temperatura. No, eso es muy caro y tal. ¿Para qué quieres 2 zonas en el coche? Si al final, lo digo, yo hace 13 años tenía un control de voz en casa, ¿vale? Mi hijo tenía 4 años y decía, Ferran, abre la luz. Y abría, vino Martín y Tomás de Austria para firmar los papeles y les fue a buscar al aeropuerto y cuando íbamos marchando, hostia, y pasamos por distintos pueblos, pero aquí no hay placas solares. Entonces, si tenéis sol y no hay placas solares, y yo, bueno, es así. Hola, bienvenidos a What's Café, el podcast semanal de Sun Hero. Estoy aquí con un invitado muy especial que es Francesc de Loxon, que en Loxon está responsable para todos los mercados del sur, es Francia, España e Italia. Nos va a contar sobre sus años de experiencia que tiene en el mercado de automatización, de smart home, de cómo controlar su hogar para climatización, para el confort y para ahorrar, y por eso estoy muy contento de tener aquí Francesc. Bienvenido a What's Café. ¿Qué tal? Muchas gracias, pues contento de estar aquí. Muy bien, empezamos entonces. Pero tú también eres responsable no solo para España, sino también para otros mercados del sur de Europa. Sí, hace un par de años se reestructuró toda la parte internacional y se hicieron diferentes grupos, la parte DACH, Austria, Alemania, Suiza, Benelux está dentro de esta área también, y después se creó Europa Sur, que es Francia, Italia, España, y hemos empezado este año Portugal, y ahí lo llevo yo, sí. Bueno, me apoyo con gente, no lo llevo yo, yo solo. Bueno, una cosa que me encanta entender es como las diferencias entre los países. Lo ves mucho también dentro del sur, pero especialmente en relación con DACH y Benelux y el norte de Europa, los Estados Unidos. ¿Hay mucha diferencia en parte de...? Hay diferencia en el aspecto de... ¿cómo te diría? De la percepción de la gente, sí, de la construcción, porque ahí mucha gente, sobre todo en Austria, se hace su propia casa. El hecho de pisos, no es tan habitual. Entonces ahí es por eso que hay mucha... En Austria, por ejemplo, el 90% de casas nuevas tienen Loxon ya, sí o sí. Sí. Dentro hay una implementación muy grande. Y nosotros en la parte sur, quizá nosotros somos más parecidos a Italia. Ahí sí que tenemos algo más parecido, por tanto las necesidades continúan siendo... En Italia quizá el tema de energía es un poco más importante. Y aquí nosotros también parte de energía, parte de clima sobre todo. Igual que Italia, en Francia quizás es un poco un mercado, están más habituados los instaladores a hacerse do yourself, coger diferentes dispositivos. Está Somfy muy implementado ahí, entonces van haciendo un puzzle en las diferentes casas. Esto es lo que tengo yo, como un puzzle. Un puzzle con 8 apps y un montón de diferentes cosas. Aquí un poco lo que entramos nosotros en esta parte, en decir, bueno, vamos a poner un cerebro, no tengas tantas aplicaciones y sobre todo que el clima hable con las persianas, súper importante. El hecho en verano que el clima hable con las persianas nos puede, con la posición del sol, nos puede ahorrar hasta 9 grados de sobrecalentamiento dentro de las habitaciones. Imagínate bajar de 39 grados a 25 con un aire acondicionado o de 30 a 25. Sí. El coste energético no tiene absolutamente nada que ver. Y ahí entramos en la parte de amortizar más toda la instalación fotovoltaica que tenemos. Sí. Pero esto también creo que me interesa mucho con Loxon. ¿Cuál es el argumento principal para los clientes, ambos residenciales que comerciales? ¿Es este ahorro, es esa amortización o también es el confort y...? En la parte terciaria, básicamente ahorro energético. Ahí sí que tenemos unos retornos de inversión con nuestro sistema de 3 meses en cuanto a costes de energía y los dispositivos que se tienen que instalar. En la parte residencial es un poco el conjunto. El hecho de decir, ostras, yo tengo mi casa y quiero tener el control de cualquier cosa, de si pasa alguna cosa en mi casa que me avise, con un coste razonable. Donde trabajamos mucho nosotros es en el aspecto de que cualquier instalador pueda o sea capaz de programar, que sea muy rápido de instalar, que sea muy rápido de programar. Cuando tú entras en una instalación, vosotros lo conocéis, tienes la parte de oferta. Ya te pasas un tiempo haciendo la oferta y tal.
la parte de instalación, la parte de puesta en marcha, de programación y de finalización, digamos. Y la parte de coste material. De todas estas partes, el tiempo juega excepto en el coste material. Entonces, si podemos reducir este tiempo, tenemos casas hechas que a mismas funcionalidades, el coste con Loxone o con convencional, lo que pasa que ya no hay convencional porque ya pones tecnología en tu casa. Si tienes persianas, igual tienes Onfi, tienes el Tahoma, por lo tanto ya pones tecnología, tienes una centralita de control de las máquinas, de la aerotermia, de lo que sea, por lo tanto ya tienes un coste. Y ese coste, si lo sacas y pones nuestro sistema, al final el coste es muy similar, o estamos hablando de casas de 150 a 200 metros cuadrados, de una diferencia igual de 2.000 euros. Si tú vas a comprarte un coche y te dicen, mira, el básico te vale esto, pero el full de gama te vale 2.000 euros más, ¿cuál te quedas? Y en los coches lo tenemos muy claro, en cambio en nuestras casas y estamos poco relativamente en nuestra casa, por lo tanto lo que nos interesa es que, bueno, ella misma realice las acciones oportunas, no tenga que estar yo pensando, hostia, son las 10 sé que toca el sol ahí en esa habitación, por tanto voy a bajar las persianas o me pongo un horario. A principios de junio o a finales de agosto el sol te incide totalmente diferente, por lo tanto o cambias cada semana el horario o no es viable. Al final te cansas y le dices a tus amigos que el sistema no funciona. Pero porque esta diferencia de ahorro energético, especialmente con el calor que tenemos aquí en España, es muy grande. ¿Cómo lo explicas a los clientes? Que creo que muchos de nosotros, claro que vemos las facturas de la luz y vemos el impacto si tenemos una instalación fotovoltaica, pero no es como lo veo que si pongo la persiana hoy, veo que ahorro unos euros hoy, porque no es tan directo y ¿cómo lo explicamos? Aquí nos apoyamos mucho en casos prácticos ya hechos. Vale, en gráficas podemos conectarnos con... Yo siempre pongo el caso de mi piso. En mi piso, toda la parte del comedor y cocina está cara sur. Lo primero que hice en Loxone, cuando tuvimos nuestra parte... Nosotros podemos tener un sistema cableado vía bus o vía radio, depende de si tenemos que hacer renovaciones o nuestros partners, o se puede cablear. Lo primero que hice en casa es control de persianas, control de calefacción, radiadores con caldera gasoil en su día. El simple hecho, porque nosotros nos íbamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana en invierno es oscuro, por lo tanto tú no piensas en subir persianas. Igual llegas al mediodía, si es que tienes la suerte de ir al mediodía a casa, y dices, hostia, con el sol que ha hecho, y yo tenía mis persianas bajadas. Por tanto, todo ese calor que podía haber ahorrado de mi calefacción, no lo estaba ahorrando. Sí. Yo en ese momento estaba gastando unos 1.100 litros de gasoil anuales. Al hacer el sombreado pasé a 600. 600, sí. Casi la mitad. Exacto. Entonces, no solo con las persianas, sino también la regulación de clima nuestra es distinta. Aprende las inercias, por tanto, tú le puedes decir a ella, a las 7 de la mañana me voy a duchar, o a las 6, por tanto, a las 6 en el baño quiero 23 grados. ¿Y qué haces tú si tienes un sistema convencional? Pues, y si tienes termostatos individuales, si a las 6 me voy a duchar, lo voy a poner a las 5 porque no quiero que nadie me eche la bronca que tiene frío. ¿Vale? En Loxone no, si a las 6 necesitas 23, se pone en marcha cuando decide el sistema para llegar a 23 grados. O sea, en enero será a lo mejor a las 5 y cuarto, pero en marzo, que aún necesitas calefacción, será a las 6 menos 10. ¿No? Sí. Y eso es independientemente de lo que tú estés haciendo, no tienes que estar ahí. Si eres muy friki puedes hacerlo, ¿no? Sí, claro, pero no. La parte es el hecho de, vamos a eliminar toda esa parte de el factor humano, que es el que te olvidas, el que no estás, etcétera, etcétera. Y como ya llevas tantos años en el mercado haciendo este trabajo, ¿has visto un cambio de cómo gente piensa sobre esas inversiones, sobre el retorno, también sobre el cambio climático? ¿Hay cambios o no se ha cambiado tanto? Sí que se ha cambiado. Me voy a ir hasta 2004. En 2004 sí que, y nuestro modelo de negocio era en KNX, era domótica, era para casas porque era
no podías equipararlo en la instalación convencional. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio era gente de clase media alta para hacer esas instalaciones. Y siempre eran instalaciones relacionadas con el confort, con el hecho de tener algo diferencial, ¿vale? En la casa respecto a los vecinos, a los amigos, toda esta parte de ahí. Claro. Mira, ¿qué tengo yo? Exacto. Entonces, todo esto también ha perjudicado bastante la palabra domótica. A mí no me gusta utilizarla porque domótica, hipnótica, toda esta historia, porque al final no estás haciendo algo para simplemente confort o simplemente que llego a casa, hago 2 palmadas, enciende la luz o llamo a Alexa, bájame persianas. Bueno, puedes hacerlo, pero realmente, yo siempre lo digo, yo hace 13 años tenía un control de voz en casa, ¿vale? Mi hijo tenía 4 años y decía, Ferran, abre la luz. Y abría la luz. Y al cabo de 6 años se me estropeó el control de voz, porque ya tenía 12, le decía, Ferran, abre la luz. Y me decía, ábretela tú. Y yo, coño, se me ha estropeado la Alexa. Entonces no es nada diferencial. Lo diferencial es que realmente la casa o el edificio funcione independientemente. Ahora estamos aquí, por ejemplo, y ahí el clima, ¿vale? Veo que tenéis sensores de presencia, igual no solo es para la luz, no sé si interviene en el clima o no, pero simplemente tú tienes esta entrevista, 12:30, pues 12:30 quiero 23 grados. Sí. Olvídate. Ya está, ya se lo pones, ya marcha. Si nos alargamos más tenemos el sensor de presencia, cuando nos vayamos ya se va a poner no va a parar el clima, sino que se va a poner en temperatura de ahorro, porque es mucho más económico no bajar de golpe, sino el hecho de decir, bueno, pues mantengo a 27 grados y cuando entro 24. Esos 3 grados de diferencia, además con sistemas rápidos, es rápido. Y eso es como trabajamos también en hoteles o en toda esta parte, y combinando con los programas de booking o de reservas de habitaciones. Está reservada así, cuando van a llegar esa hora, pues bueno, la ponemos a punto sin que tengan que ir ahí en cuanto a clima, en cuanto a iluminación y esa parte. Y así que es más la tecnología que se ha desarrollado más, o también son los clientes que se han desarrollado. Viene por las dos partes. Primero, porque ya hay sistemas más maduros en el mercado, por lo tanto ya hoy es menos el hecho de tengo problemas con la domótica o lo que te decían al inicio, ¿vale? Tengo mi ordenador con el Word y se me cuelga el Word, yo no quiero que se me cuelgue mi casa, ¿no? O mi oficina, o mi edificio, o mi hotel. Ahora no, ahora está mucho más implementado y sobre todo por la necesidad. Al final, todos, y más aquí en Cataluña, nos volvemos más ecológicos cuando nos toca en el bolsillo. Claro. Cuando son los precios, hostia, yo soy ecológico, ¿vale? Entonces es el hecho de decir, bueno, pues a partir de ahí no es un sistema que tú pongas por capricho, sino que al final, al cabo en una casa cada 2 o 3 años vas a amortizar esa inversión inicial. En Inglaterra sí que tenían hechas unas cuentas en el aspecto de bloques de edificios en los pisos. El hecho de poner un sistema nuestro que solía costar entre 3.000, 3.500 euros, que suponía en la hipoteca anualmente, suponía unos 280 libras, que era en Inglaterra, y el ahorro energético que obtenían eran de 350, 380 libras. Por lo tanto, al final te salía a ganar. Sí. ¿Vale? Pero eso es algo que tienes que demostrar con números. Con casos. Exacto. Supongo que es lo mismo que con la fotovoltaica. Antes la gente se instalaba una caldera de gas o gasoil y nadie te preguntaba, ¿cuánto la voy a amortizar? No, claro. Es que no lo amortizas. No. Y en cambio, cuando estamos hablando de este tipo de sistemas, todo el mundo te dice, vale, ¿cuándo voy a amortizarlo? Vale. Bueno, claro, por una parte, y esto lo veo también con la fotovoltaica o la aerotermia, los cargadores de coches, lo que sea, es que la tecnología es tan nueva que ya no hay tantos casos de éxito. Así que los casos existen, pero no las conozco yo como cliente, sino la empresa que me está vendiendo me dice, sí, tenemos estos clientes que ya lo han hecho y todo bien y todo, pero yo no conozco a nadie, así que, ¿qué voy a hacer? Entonces pregunto la pregunta que es la más fácil. Esta es el retorno, el ahorro, cuánto me sale. Eso es fácil, porque esas cifras las puedo entender. La diferencia entre estos paneles y o la batería de tipo cual,
como no soy ingeniero, no lo entiendo. Y creo que por tu parte a mí me parece similar. Es como, lo quiero hacer con Somfy porque, no sé, cada casa ya lo tiene y es fácil, pero no está conectado a nada o lo tengo que conectar yo y es súper complicado y al final tengo los 8 o 10 apps en el teléfono y no sé qué hace qué o cuál. O voy por una solución como Loxon que trata de conjuntar todo, pero esas preguntas tecnológicas son difíciles a entender para los clientes, ¿no? Sí, cada vez menos, sobre todo si son clientes que ya tienen un cierto recorrido. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con fabricantes de casas pasivas. ¿Vale? Casas pasivas, cuando tienen sus clientes ya están pensando en eso. Claro. Entonces, en casas pasivas lo más importante es sombreado, porque una casa pasiva, si gana temperatura, es muy difícil refrescar. Por tanto, la acción de las persianas es básica. Renovación de aire y clima, si es que hay el pequeño clima o el clima que tenga. A partir de ahí, el resto, como puede ser seguridad o más confort o iluminación. Por ejemplo, nosotros tenemos iluminación que no va a 220, va a 24 voltios. Ahí ligamos mucho en la parte de bioconstrucción o construcción saludable, porque los 220 siempre te da corriente electromagnética, 24 voltios de continua, no. Igual que los pulsadores y tal, por tanto, toda esa parte que dices, ostras, en el cabecero no quiero corriente electromagnética porque no descanso bien y tal, pues ya está solucionado. Vale, a partir de ahí sí que hay un nicho en esta parte, pero hay un nicho importante en cuanto a renovación o, por ejemplo, placas fotovoltaicas. Nosotros nos hemos encontrado en casos que necesito electricidad, gasto electricidad, quiero generarme electricidad, pongo placas. Y va a instaladores que no son profesionales como vosotros y dicen, vale, ¿qué tienes? ¿40 metros de techo? Pues venga, 40 metros cuadrados de placas. Y tiene excedente a manta y eso no lo va a amortizar en 7 años seguro. Claro. Entonces el hecho de decir, vale, ¿cuál es tu consumo? ¿Cómo podemos reducir este consumo? Nosotros tenemos unos pasos claros en el aspecto de decir, vale, medimos consumo, ¿cómo optimizamos ese consumo con la automatización? Y a partir de ahí, ¿qué necesidades reales tengo? Sí. A lo mejor en vez de 10 kilovatios paso con 6. Esto significa menos coste de instalación fotovoltaica. A lo mejor me puedo plantear instalar una batería, que no la tenía ni idea al principio, pero por el mismo coste esta batería. El tema de baterías también, el otro día estaba hablando con el CEO de Sonnen y el hecho de decir, vale, la batería la cargo con el sol o no. Yo puedo utilizar esa batería como buffer de mi energía. Nosotros tenemos previsión meteorológica, por lo tanto sabemos si por la mañana siguiente cuánta cantidad de sol habrá y si voy a poder cargar mi batería del todo o no. Si no la puedo cargar del todo, si por ejemplo dices, ostras, voy a cargarla o el sistema decide que va a cargarla un 50%, pues utilizo la tarifa nocturna para cargar el otro 50%, para utilizar esa batería cuando tenga la tarifa más cara. Sí. Entonces, estas son las pequeñas cosas que te hacen ganar. Poco por poco, hay que hacer muchas cosas y al final realmente se puede ganar. Pero que no seas tú ahí en una aplicación y decir, bueno, ahora aquí, ahora allí, ahora. Y para mí lo que es bastante interesante con la energía eléctrica es este cambio de energía total a energía eléctrica. Así que hoy hago la inversión en placas solares. Bueno, pero ya no tengo un coche eléctrico o una moto eléctrica. No tengo aerotermia. Pero en 5 años, en 10 años, no sé. Yo creo que sí. Pero eso es un debate que tienes con cada cliente, porque cada cliente tiene su propia idea sobre su futuro y al final es su futuro. Así que nosotros no lo sabemos tampoco, pero vemos en muchos mercados que este desarrollo de uso energético ha crecido muy rápido. Y especialmente y ahí se puede hacer mucho con placas solares y con la instalación fotovoltaica. Pero también, claro, que para el medio ambiente lo mejor es reducir el consumo total y el resto usar energía eléctrica. Exacto. En el aspecto de electrificación, la Comunidad Europea nos ayuda porque ahora no sé si es 2026, 2027, no sé exactamente cuándo, está prohibido ya
fabricar calderas de gas. Y en 2040, en teoría, no debería haber ninguna caldera de gas. Otro día hablando con Panasonic, ellos están preparando aerotermias que sean realmente compactas para sustituir caldera de gas, poner aerotermia en los pisos porque habrá un mercado grande. Por lo tanto, y es una necesidad que tenemos los europeos porque no tenemos gas, no tenemos petróleo, por lo tanto nos interesa ir a algo que podamos generar nosotros mismos, como es la electricidad. Claro. Y aquí en España también podemos aprovechar de un montón de sol y viento y así que podemos generar mucha energía de forma muy barata y usarla para calefacción y enfriar. Yo me acuerdo en 2012 cuando abrimos la delegación aquí en España que vino Martín y Tomás de Austria para firmar los papeles y les fue a buscar al aeropuerto y cuando íbamos marchando, hostia, y pasamos por distintos pueblos, pero aquí no hay placas solares. Entonces, si tenéis sol y no hay placas solares, y yo, bueno, es así. Y alucinaban, claro, tú vas a Austria, vas a Alemania y... Vas a Suecia. Pocas... Es como no hay sol, pero hay placas. Exacto. Como soy medio sueco y ya pasé el verano en Suecia y cada tejado tiene placas. Pero chicos, hay sol 3 meses por año. Como 9 meses por año no hay sol. ¿Qué haces? Pero las placas son tan baratas que ponen más y más y sale económico. Es que aquí es un poco... Ahora las placas están económicas. Sí. Por eso hay el boom. Antes, como había subvenciones, cargaban el margen a las placas, no eran tan económicas. Entonces siempre es el hecho de decir, bueno, si tú quieres entrar en el mercado, los precios al final tienen que ser razonables. Porque si no vas a atacar solo a o empresas que realmente lo amorticen o gente de alto poder adquisitivo. Al final no es esa la idea. La idea es que todo el mundo puede tener o generar su propia energía, que tenga... Otro día escuché aquí una entrevista que hacías, el hecho de decir, bueno, yo me instalo 6 kilovatios, ya son míos. Sí. Son mis kilovatios que me genero yo y ya no tengo necesidad de nadie que me los traiga, ¿vale? Entonces es un poco... Es autonomía. Es autonomía real y autonomía de confort. Porque al final es mi casa, donde vivo con mi familia, mis hijos. Eso es mi propiedad. Y además es lo que dices, es la casa. No es una casa, es la casa que vas a tener y la casa que vas a tener, si Dios quiere, durante muchos años. Sí. En cambio, en el coche, que lo vas a tener como mucho 10 años, estirándolo al máximo, la gente se gasta una pasta con el coche, cuando no es una cosa que... Y el valor del coche casi es cero después de matricular. Sí, sí. Bueno, ya baja la mitad después de que te enganchen la matrícula y ya ha bajado ya. Sí. Y la casa, por lo menos, no se cambia el valor. En muchos casos sube y la gente no quiere hacer inversiones. Exacto. Tú ahora todos los coches tienen 2 zonas de clima. Eso, tío, que son 2 metros cúbicos de... En cambio, en tu casa dices... O en las casas le dices, no, vamos a zonificar cada habitación con su temperatura. No, eso es muy caro. ¿Para qué quieres 2 zonas en el coche? Si al final ¿sabes? Son cosas que a nivel de marketing tenemos que aprender mucho. Y tú que estás haciendo la compra del coche, solo te quedas en una de las 2 zonas. Así exacto. La otra zona nunca la ves. Porque... y todavía eso es un buen ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, lo que pasa es que el mundo del automóvil tiene mucho marketing. Tú no te planteas irte a comprar un coche ahora y la manecilla, tú miras y dices que quieres tomarme el pelo. Pero en cambio, ahora ya menos, porque a los constructores les sale más económico poner motor ahora mismo, porque los motores son más económicos de persianas, pero ibas en pisos o casas de cierta calidad que tenían la cinta, que dices, tras. Y además por la cinta no te hace falta renovación de aire, porque te renueva desde el agujero de la cinta. Entonces, son cosas de aquellas que dices, vamos a poner un poco de sentido común en las cosas. Todavía tenemos mucho trabajo todos. Sí, sí. De educación y cambiar el mercado. Por eso es bueno este tipo de vídeos, de podcast que hacéis vosotros, porque al final es divulgación y al final es conocer cosas que la gente a lo mejor no se planteaba. Claro. Como lo que hiciste con vuestro instalador de la aerotermia fotovoltaica, depósito de inercia para utilizar ese depósito como batería, o bien de agua caliente o agua fría para utilizar a posteriori. Pues perfecto, y eso la gente tiene que saber lo que puede hacer. Y claro que para mucha gente o casi toda la gente que no son ingenieros, que tienen su trabajo, que no tienen mucho tiempo, que tienen sus familias, no son decisiones fáciles. Y al final es mucha pasta. La inversión casi siempre es rentable, pero
todavía es mucha pasta y es una inversión bastante grande. Y por eso necesitamos más educación en el mercado. Aquí nos pasa a todos, ¿eh? Cuando nos dan un presupuesto, en vez de mirar las explicaciones, te vas al número final y dices, hostia, ¿hay mucha pasta o nada? Bueno, léete qué hay. Y en eso me acuerdo que hace unos años tuve una reunión con el ICAEN y tal, que tienen problemas porque cuando hacen edificios públicos, bueno, no funcionan como deberían funcionar y tal. Y yo veo bastante claro el hecho de decir, vale, una licitación de una obra tiene que ser, vale, la obra, pero ¿qué consumo energético voy a tener de aquí 10 años? Y que esté garantizado o que el responsable sea quien hace la obra. Y es la única manera de que pongan los sistemas correctamente en marcha, que pongan... Y he oído en instalaciones que aquí tenéis este termostato y estoy seguro que estáis seguros que controla esta máquina de aquí. Pero hay instalaciones públicas que tienen ese termostato y no saben si controla el clima de aquí o el clima de otra... Sí. Esto tenemos el mismo problema aquí, que uno de los controles controlaba el piso de abajo. Entonces, ostras, son cosas que dices, a ver, ¿no? Te explota la cabeza. Yo no tengo problema porque he perdido todo el pelo, pero coño, te cae el pelo cuando ves esas cosas que dices, si no hacemos las cosas bien, ya esto es de saque, ya no estamos diciendo ninguna virguería, es el hecho de que, coño, tienes un termostato, controla como mínimo la habitación donde está el termostato. Sí. Claro, luego ya siempre depende de instalador, de los profesionales. Al final, mucha parte depende de los profesionales, que instalen bien la fotovoltaica, que instalen bien la aerotermia, que programen bien nuestro sistema, porque al final es el cliente final quien va a estar más satisfecho o no y va a ser de multiplicador del negocio. Claro, perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí, escuchar todo y aprender. Igual, además, bueno, es una de las cosas que, bueno, os vi en LinkedIn y tal y pensé, ostras, me parece interesante y nada, envío un mensaje, pero envío muchas veces y no me contestan. Y contestaste y digo, coño, pues... Muy bien. Nada, y la verdad es que me hacía ilusión. No pude ser antes de vacaciones, pero... Ahora estamos aquí. Genial, gracias, Francesc. A vosotros. Bueno, muchas gracias por escuchar. Es todo para esta semana de What's Café, el podcast de SunHero. Estamos en todas las redes sociales, nos puedes seguir en el YouTube podcast, en el Spotify, en el Apple Podcast. Y esta semana con un invitado muy especial que es Francesc de Loxon. Espero que hayáis tenido un buen tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.